Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta reunión. Oro porque tu buen Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas con dirección, con propósito, con sabiduría, con revelación, con sanidad y con un propósito claro para el 2020. Señor, oramos porque tu palabra, que es la profeta mayor, pueda transformar nuestras vidas de gloria en gloria para alcanzar el propósito por el cual tú nos creaste, no solamente a nosotros, sino nuestra casa, nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, sino que las futuras generaciones, Señor. Oramos porque este sea un tiempo extraordinario, oramos por ángeles alrededor de esta reunión, alrededor de nuestras casas, nuestros bienes, Señor, y declaramos y decretamos que tú destruyes toda obra que el diablo quiera levantar contra la iglesia del Señor, contra Chile, y declaramos, Señor, un nuevo tiempo de vientos de cambio, Señor, vientos de propósito que tú traes, Señor, para nuestro país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy día el título del mensaje, un aplauso al Señor. Ven, vamos. Hoy día el título del mensaje se llama Los perseguirás y los alcanzarás. Básicamente hoy día me toca hablar, es un mensaje bien, es como podría ser un charquicán, tiene un poco de lo que está pasando en el país en contexto político, en el contexto económico, contexto espiritual, así que ha sido unos mensajes más desafiantes que me ha tocado preparar y en solo 40 minutos poder decirles varias cosas. Así que les pido su mayor atención y básicamente hoy día quería partir con la gran pregunta: es ¿qué nos está pasando como país? Y en el que nos está pasando como país, cuando me invitan a algún tipo de programas, la gente me pregunta y me dice, bueno, ¿qué pasa acá en Chile? ¿Qué es lo que está pasando? Y el salario mínimo y muchas cosas. Y en un programa de televisión de Buenos Días a Todos se me ocurre decir, bueno, todo el mundo acá habla de crisis social, pero en realidad yo me atrevería a decir, ¿por qué nadie ha hablado de que es una crisis familiar? En Chile en los últimos 40 años no se ha diseñado ninguna política pública a favor de la familia, ninguna. Y por otro lado, como les he contado en algunos mensajes anteriores, yo vengo de un contexto que nací en Conchalí, donde me crió solamente mi mamá, y esa es la realidad de muchos chilenos, que nacimos en hogares monoparentales y normalmente en situaciones de escasez económica y probablemente con situaciones de harta necesidad alrededor nuestro. Harta necesidad también hay droga, había cerca de mi casa una cuadra prostitución. Entonces yo lo viví de primera mano, a mí nadie me lo contó y claramente es una alta vulnerabilidad y una alta probabilidad que nuestros hijos o nuestras generaciones puedan ser por diferentes tipos de tendencias y termine la destrucción. Chile actualmente tiene 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. 500.000. Estamos hablando los ninis, exactamente. 500.000 personas que es literalmente un ejército de gente. Entonces nosotros como país creo que vienen varios cambios que voy a comentar adelante, lo que el Señor me ha estado hablando, pero nuestro país ha rankeado lamentablemente ranking de depresión en el mundo, ranking de suicidio infantil, ranking de consumo de droga, marihuana, pasta base, y lamentablemente tenemos varios rankings de ese tipo. Y yo creo que hoy día lo que está pasando en este contexto es que el Señor claramente está llamándonos la atención. Y en el llamándonos la atención estoy hablando todas las clases sociales, desde Arica hasta Punta Arenas, al mundo. Todo el mundo ahora conoció Chile desde otra perspectiva y claramente ninguno de nosotros en todo lo que está pasando va a salir igual. Y voy a explicar un poquito más a qué me refiero, por supuesto. Y para esto voy a hablar de un país que todos ustedes lo conocen, Estados Unidos, le gusta o no le gusta, lo quieran o no lo quieran hoy día Donald Trump o no.
pero este es uno de los países más conocidos, más famosos, su dólar se transa en todas las partes del mundo. Claramente ha sido uno de los países más poderosos de la historia, por lo menos los últimos 100 años o tal vez más. Pero a Estados Unidos le pasó un evento que fue el World Trade Center. Y esto tiene que ver con lo que el Señor me ha estado hablando en mi corazón, entrando un poco en el contexto espiritual. El World Trade Center fue destruido, me imagino que todos ustedes lo saben, esto fue famosísimo, no hubo nadie que no lo supiera, y eso arrastró a Chile a una crisis que fue la crisis del 2008-2009. Fue una crisis compleja porque era una crisis del mercado de crédito. Se frenaron los créditos y por ende se frenó completamente toda la economía. Y eso tuvo una serie de implicancias de la economía mundial que finalmente entró en recesión. ¿Y por qué lo pongo en la palabra? Porque Estados Unidos tiene uno de los gastos militares más grandes del mundo, el nivel de tecnología más avanzada del mundo, pero así y todo, Estados Unidos le tocaron el centro, que era el World Trade Center, que era como su ícono económico, y no fue con alguien que se explotó en una autobomba, sino que fueron 2 aviones lanzados. Después podremos discutir de las teorías conspirativas, fue o no fue, pero el punto es que 2 torres se cayeron completamente, y eso fue un hecatombe desde el punto de vista que Estados Unidos hay un antes y un después desde justamente ese evento. Pero aquí es lo que yo te quiero llegar con lo de Estados Unidos. Que Estados Unidos en ese momento, tanto el presidente que estuvo el presidente que estaba en Estados Unidos como también el presidente del Senado, ambos declararon una palabra profética sin saberlo. Ambos declararon la Biblia, la leyeron como un lindo discurso, pero no sabían lo que estaban realmente diciendo. Y voy a explicar por qué. Básicamente la palabra la toman desde Isaías 9:10, y en ello el Señor habla una palabra acerca de Israel. Y por eso tiene un símil profético con Estados Unidos. Claramente Estados Unidos tiene una alianza hace muchos años con Israel acerca de una alianza militar, una alianza tecnológica. O sea, Israel en muchos sentidos yo creo que no existiría si no estuviera un espaldarazo tan grande de Estados Unidos. Y dice así Isaías 9, versículo 8 al 13. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Significa nos destruyeron el World Trade Center? Vamos a hacer algo ahora extraordinario, vamos a reconstruir. En inglés, we will rebuild. Esto, aquí no ha pasado nada, vamos a hacer una cuestión extraordinariamente buena. Y esto es tremendamente relevante porque lo voy a llevar después al contexto de Chile. Que hay algo profético que está pasando en el ambiente y nosotros tenemos que entender, igual que los hijos de Isaacar, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo. Porque, de hecho, lo espiritual es lo que tiene un efecto en lo material y no al revés. El Señor es espíritu y así se creó el mundo, los mares, el día, la noche, las tierras, las aguas, los animales, el hombre, la mujer. Entonces nosotros tenemos que entender que todo tiene un efecto, una razón espiritual que tiene obviamente un impacto en lo físico. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Y mira dónde los trae. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Cuando estos políticos dan estas palabras es tremendamente importante en lo profético, porque ellos son la responsabilidad de un país. Cuando un presidente de un país declara algo, hay una responsabilidad espiritual sobre un país. Y por ende me atrevo a decirte que el voto que nosotros tengamos y nuestra participación ciudadana es tremendamente importante y tremendamente espiritual. Aquí yo no voy a hablar en esta presentación si de derecha o de izquierda, sino que solamente quiero explicarte que lo más importante es entender qué es lo que el Señor quiere hacer y usarme a mí para eso. Y parte desde mi voto. Entonces, Estados Unidos en soberbia dice: yo voy a reconstruir. Chao. Me derrotaron estos ladrillos, voy a hacerlo más fuerte, el sicómoro voy a poner cedro, o sea, venga lo que venga, esto no se cae. En resumen, como Titanic, una cosa así. Y mira lo que reconstruyeron. Yo estuve en esa torre, el One World Observatory Center, está exactamente en el lugar donde se reconstruyeron las torres. Y por favor entiéndame bien, yo no estoy diciendo que uno no tiene que reconstruir, yo no estoy diciendo que no hay que reconstruir el metro.
Yo lo que estoy diciendo es que el Señor muchas veces nos amarrea para mostrarnos algo y enseñarnos si es que nuestro camino no está en lo correcto. Y por eso Él permite cosas en nuestra vida. De hecho, esta crisis, el Señor me hablaba en mi intimidad y me decía: Cristian, yo nunca quise que esto pasara sobre Chile. Porque esto está teniendo muchas consecuencias que ya voy a ir a hablar. Las consecuencias económicas, las consecuencias de riesgo país, etcétera, etcétera. No quería que esto pasara sobre Chile. Pero hay veces que nosotros tenemos que ser amarreados en nuestra vida. Y probablemente muchos de ustedes, como yo, no llegamos a la iglesia cuando nuestra vida está perfecta. Nosotros llegamos a la iglesia cuando tenemos graves problemas. Y nos damos cuenta que no podemos más. Y ahí Dios sale en su misericordia al encuentro. Así es la humanidad. Así es como nos creemos nosotros autosuficientes desde el inicio desde la creación. Entonces, en base a esto, el Señor nos está llamando la atención porque ellos reconstruyeron. ¿Y qué pasaba con Estados Unidos? Que tenían muchas políticas, partieron con un aborto con 50 millones de muertes, desde el año 73 con Roe versus Blade, el año 62 sacaron la Biblia de los colegios, se dispararon los embarazos adolescentes, se dispararon el abuso de sustancias y drogas, se disparó, mira, la cantidad, no puse la lámina acá, pero se disparó, todo lo que se te ocurra, se disparó en términos de destrucción de la sociedad, desde el año 62 cuando obligaron a sacar las Biblias de los colegios. Entonces, cuando nosotros sacamos a Dios desde nuestra cultura, desde nuestros principios, desde el gobierno, desde la nación, desde toda la área de la sociedad, nosotros vamos a tener problemas. Porque su palabra es una palabra que es generacional, que no depende del lugar, ni el país, ni el contexto, ni la edad, ni de qué nación. Es una palabra que trae sanidad, que trae restauración y que realmente afirma los pilares de una nación. Y voy a hablar de eso más adelante. Nosotros vivimos el año 2010, vino un profeta acá a Chile. Y ese profeta dio una palabra sobre Chile. Habló acerca de que venía un terremoto, un profeta que la verdad no lo conocía mucha gente, un profeta, John Harris, dio esta palabra en Arica y en resumen, él habló y en una serie de declaraciones acerca de un terremoto que venía, que iban a haber pérdida humana y que después venía un gran avivamiento sobre Chile. Pero en lo personal yo creo que esto... Hay un corazón del Señor en términos de traer una gran restauración a nuestra sociedad. Pero en el 2010 nosotros dijimos, vamos a reconstruir. Y se empezó a reconstruir. Pero nosotros nunca tuvimos, siento yo, un real... Porque todo parte desde la casa. Y la casa es la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. Es donde vienen los cambios, creo, y a mi parecer, de la sociedad. Nosotros somos la sal y luz del mundo, hasta donde yo entiendo y leo mi Biblia. Entonces nosotros somos los primeros como pueblo que tenemos que arrepentirnos, humillarnos, buscarlo a Él para que Él sane nuestra tierra, realmente la sane. Entonces, en base a esto, nosotros pasó este terremoto sin duda alguna con un montón de vidas lamentadas, muchas situaciones, pero finalmente reconstruimos y como que desde mi humilde perspectiva pasó. Lamentable, doloroso, pero bueno, fue un terremoto, fue algo tal vez, la verdad, medio de geológico y no tiene tal vez ni siquiera un contexto espiritual. Pero esto pasó y hoy día nos encontramos con esto. A mí en lo personal, desde que yo me convertí y dado mi contexto espiritual, que lamentablemente vengo de un lado espiritual muy fuerte, donde hay brujería, satanismo, desde que yo me convertí, los símbolos siempre me han llamado la atención, la ropa que usa la gente, las casas, los lugares, siempre los miro y los observo. Entonces no pude dejar de observar todas las cosas cuando habían símbolos en la iglesia, símbolos en los muros, lo que se deja, porque lo que se deja finalmente tiene un contexto espiritual, un mensaje que te están dando. Y hay varios mensajes en este tiempo que han pasado acerca de la destrucción de nuestro país en términos de la violencia en las calles. Y uno, el que más se ha repetido, es ACAF. ACAF tiene una connotación en inglés que finalmente tiene una relación de garabato contra carabineros o contra cualquier policía del mundo, porque esto es una palabra americana. Pero en realidad yo decía, mira, Chile hablamos muy poco inglés. Yo creo que en realidad esta es la casa de ACAF. Y la casa de Acab, si se acuerdan, Acab en Segunda Reyes, él estaba casado con Jezabel. Y Jezabel normalmente era amiga de lo ajeno. Usurpar poder, acordémonos cuando le roban la heredad en ese tiempo bíblico a Nabot. Nabot fue, ¿o no? Sí, Nabot. Que le roba la heredad. Entonces, el espíritu, cuando uno entiende que esto es espiritual. Esto, obviamente, cuando yo voy a la familia tiene un contexto que Dios la diseña y por ende hay algo espiritual ahí. Hay un diseño espiritual, un diseño que no se ha fortalecido y que tiene un montón de consecuencias hacia adelante por décadas que ha venido sobre nuestro país. Y obviamente nosotros nos encontramos espiritualmente con algo que se abrió sobre nuestro país. Yo creo que nunca Chile había vivido algo así. Me llama la atención la historia de un argentino que quería hacer un negocio con un chileno. Esto hace muy poco.
Y estaban listos para hacer un negocio, traer un modelo de negocio de Argentina a Chile, y le dice, ¿sabes qué? No voy a hacer negocios contigo. Y el chileno como diciendo, oye, pero si mi país igual es mucho mejor que Argentina, bla, 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 bla. Le dice, mira, nosotros los argentinos podemos tener muchos problemas. Tenemos problemas con nuestros políticos, en las calles, etcétera, pobreza, pero nosotros nunca vamos a llegar a quemar nuestro país. Y este tema del nivel de destrucción y el nivel de violencia que nosotros encontramos en nuestras calles es lo que yo creo que más grave ha tenido un daño sobre Chile, que solo Dios pudiera sanar a nivel de la permanencia de los efectos económicos que va a tener. Pero yo quiero acotarlo a una casa de Acab, una casa que se mueve en la rebelión y se mueve en espíritu de destrucción. Y esto es lo que uno ve, que es literalmente igual que la langosta. Cuando tú pasas por las aceras de Parque Bustamante, hasta las aceras están comidas. Es como que uno viera literalmente las plagas bíblicas de la langosta que lo vivió el profeta Joel. Y esto puede ser tan complejo, ya voy a ir a las palabras más animadoras, ahora estoy como en el diagnóstico que era más duro, pero si el desempleo se aumenta a 2 dígitos y la inflación llega a 6%, nosotros podríamos retroceder el índice de Gini. El Gini mide la desigualdad, que es parte del discurso que había en las calles. Podríamos llegar a retroceder un Gini en 27 años. O sea, uno buscando como una solución, discutimos la forma, pero por esa forma, buscando una discusión, terminamos finalmente retrocediendo casi 3 décadas. Y por eso la violencia, hasta donde yo entiendo en mi corazón, nunca ha sido el camino, y nos encontramos finalmente con esta situación a nivel país. El dólar llegó a un techo de 800, casi 50. ¿Cuál es la implicancia? Que eso sube el costo de la benzina, sube la inflación, por ende todo es más caro. Porque todos tus bienes, la gran mayoría de bienes que tenemos lamentablemente en Chile, hay mucha importación, salvo el dólar, que exportamos cobre, pero hay mucha importación y el Banco Central se puso a intervenirlo. Porque obviamente a un tipo de cambio tan alto tenéis más pymes que importan cosas que pueden quebrar, ¿cierto? Y más economía. Imagínate que te dijera, no, el litro de benzina pasa, no tengo idea, 1.400 pesos, olvídate lo que pasaría en las calles. Entonces esto está intervenido por el momento, pero eso tiene un efecto porque las personas al ver violencia, que vuelvo a separar las cosas. Las demandas son legítimas y son un montón de temas tremendamente relevantes, pero cuando tú le agregas el factor de la violencia, la quema, la destrucción, el inversionista internacional o local dice, ¿sabes qué? Esto en realidad puede seguir empeorando, yo saco mi plata. ¿Y cómo la saco? Tengo que comprar dólares. Entonces aumenta la demanda de dólares y por eso esto empieza a tener un pic de llegar a 850 hasta que el central empiece a intervenir. Y hoy día, gracias a Dios, el cobre empezó a subir, lo cual nos ayuda mucho, que está en 2.8 el dólar. Pero mira el impacto en el desempleo, vamos en 100.000 puestos de trabajo perdidos. Y voy a ver ahora cómo un poco el gobierno lo está cambiando, pero esto del desempleo finalmente significa lo mismo. Locales que son saqueados, la gente tiene más incertidumbre y la economía se basa, siempre lo explico, más allá que la oferta y la demanda y muchas cosas técnicas, la economía es confianza. Si hay confianza, pongo plata, si hay confianza, invierto, si hay confianza, contrato. Eso es un poco lo que está pasando en el país en el cual el Señor nos permitió estar inserto, porque nosotros nos movemos en la economía del reino, que después voy a hablar de eso. Pero hoy día lo que está pasando a nivel país es que el desempleo hoy día está en 100.000 personas y ayer de hecho llegó mi hermano a mi casa, a mi oficina, mi hermano al medio, mayor a mí, trabajaba en banco, quedó desempleado. Con 3 hijos, 20 años trabajando en el banco. Y yo me acordaba la historia de José, cuando le dije, vente por mientras a trabajar conmigo, que hay techo, que hay oficina, que hay secretaria. Increíble cómo el Señor puede cambiar tu historia, porque Él conoce el futuro, que voy a hablar de eso más adelante. ¿Y qué pasó con las tasas de interés? Que estábamos en niveles extraordinariamente bajos. Para los que no conozcan las tasas de interés, la tasa de crédito hipotecaria, tiene un componente que es interés, amortización del crédito, el interés es lo que yo le pago al banco o a una institución financiera. La amortización del crédito, que es lo que yo le pago para pagar mi casa, lo que realmente me voy quedando que es mío. Y después están los típicos seguros de incendio, sismo y de gravamen. Aquí lo quise hacer muy explícito. La tasa de interés hipotecaria sigue estando extraordinariamente baja. Ahora, obviamente, por la incertidumbre, el riesgo país, lo que está pasando a nivel de los mercados, obviamente la tasa iba a subir un poco y subió un poco más. Se habla que algunos dividendos pudieran subir 10% más, tal vez si yo lo tomaba en septiembre lo tomo ahora en diciembre, o sea, de 200 lucas tal vez pago 220, 210, 215, va a depender del perfil, pero lo que les digo es que todo al final tiene un efecto en la economía, en lo que obviamente uno lucha, uno tiene que saber encauzar, creo yo, las conversaciones, porque esto tiene
obviamente implicancias para todo el mundo que tenemos dividendo hipotecario, pero la tasa de interés sigue estando en un nivel extraordinariamente bajo si nosotros lo comparamos hace 7 años atrás. O sea, quiero ser súper positivo con respecto a este aumento, pero contarles qué es lo que pasó también con eso. Y por último, el gasto público, que me pedía el pastor Fernando que también les contara qué está haciendo un poco el gobierno. Aumentó el gasto público este próximo año en un 9,2%, que ven ahí, el 2020. Eso significa, en buen chileno, toda la carne en la parrilla. Se endeuda el fisco, y por otro lado hay unos bonos que están afuera de Chile, que eran como unos bonos soberanos de estabilidad, que también se van a gastar para diferentes tipos de demandas sociales, pensiones, salud, etc. Hay diferentes tipos de gastos que se están incorporando ahí. Y particularmente hay mucha plata que se va también a invertir en potenciar las pymes, que aquí es donde yo creo que a todos nos impactan, todos los que tienen su emprendimiento, empresas pequeñas y medianas, que yo creo que un amplio porcentaje de los que estamos con empresas van a ver una serie de beneficios. Esto no quiero, la verdad que lean esta lámina, es muy larga, pero en resumen es gente que tiene propiedades, para que no vean ahí todo el detalle, porque no nos da el tiempo muy rápido. Gente que tiene propiedades, viene un impuesto que es un impuesto patrimonial. Si tú tienes una propiedad, ese RUT se va a valorizar y va a decir, este RUT tiene una propiedad que vale 20 millones de pesos. Si tú tienes varias propiedades, estas propiedades van sumando por RUT el avalúo fiscal, y si superan los 200 millones de pesos, vas a empezar a pagar un impuesto por tramo. ¿Sí? Por ende hay que tener varias propiedades para que recién ese impuesto te aplique. Lo que pasa es que ese es un impuesto que le debería afectar a mucha clase media que tiene propiedades, pero en realidad hay que tener muchas para que realmente el impuesto te afecte, y el impuesto es muy marginal. O sea, tú tienes que tener 2.000 millones en valores, en unos 1.000 millones en propiedades a nivel de avalúo fiscal para que el impuesto sea alrededor de 150.000 pesos por año, lo cual es bastante razonable. Entonces, solamente para contarles que los que tenían propiedades, por si han escuchado el impuesto a los famosos a las propiedades, la verdad, si le llegara a tocar, es ultra marginal, y lo más probable es que no les corresponda, que son muchas propiedades que hay que tener ahí. ¿Qué palabra me dio el Señor cuando estaba tremendamente angustiado con todo lo que estaba viviendo Chile? Porque yo veía que si esta langosta seguía, esta cosa iba a ser en un momento tremendamente difícil de levantar. Porque a la economía le pasa eso, salen los capitales, sale la fuga, tasa de interés, ya no más, ya nunca más, no invierto, no compro, desempleo. Y el Señor me habló una mañana, yo desperté, le conté al pastor Fernando que desperté con esta palabra. Siento como que estuve orando toda la noche como intranquilo, cuando uno está como entre despierto y dormido, está ahí orando, está ahí como... Y desperté con esta palabra: tus edificadores vendrán a prisa, que está en Isaías 49:17. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Digo yo, dice Jehová, que de todos como vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada, desierta, ahora será estrecha por la multitud de tus moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. O sea, creo que el Señor está en control, a pesar de que uno piensa humanamente a veces que no está en control. El Señor está en control. Obviamente esto tiene un efecto, y mucha gente, yo estoy orando porque haya un despertar en medio de las situaciones de clamar al cielo, de buscar respuestas del cielo. Y les quiero dar en esta segunda mitad que me queda, lamento si voy muy rápido, pero hoy día me tocó hablar de muchas cosas juntas y todavía me quedan hartas. Algunos consejos financieros como tips de cómo enfrentar el 2020 desde el punto de vista de la economía del cielo, que creo yo, y desde el punto de vista así práctico del día a día. En primer lugar, armar un presupuesto. La gente no arma presupuesto. Un presupuesto, yo le voy a dejar, no sé si a Irra, a David, a algunos de los pastores, un presupuesto que yo tengo armado con todos los datos donde ustedes pueden completar los campos y armar un presupuesto para su próximo año en Excel. Me recuerdan ahí los pastores si me llego a atrasar con eso, pero lo importante es armar un presupuesto del año separando los gastos que son necesarios: luz, agua, gas, teléfono, benzina, cosas que tú no puedes disminuirlos sin tener que dejar de moverte, hacer tu día a día. Pero también hay gastos que son deseo y capricho, y ahí empieza la salida al cine, la salida a comer, la salida a restaurantes, el viaje a no sé dónde, en qué tipo de categoría de viaje. Entonces uno tiene que revisar obviamente su bolsillo personal, pero tener en el fondo controladito sus recursos. Y ese es el número 1 como tip. El número 2 tiene que ver en refinancia todas tus deudas en un solo flujo mensual abordable. Es decir, como las tasas de interés, a pesar de que empezaron a subir, todavía están bajas. Hay muchas personas que tienen deudas de diferentes tipos de cosas: consumo, automotriz, no estoy hablando de hipotecarias, puedo hablar de hipotecaria.
Esas deudas que a veces lo tienen medio ahogado o justo en su presupuesto, cuando lo hagas vas a ver si está pasado, está justo, está más abajo. La idea de todas esas deudas es poder consolidarla en una sola gran deuda que te permita tener un presupuesto que llegues a fin de mes y no que termines pasado todos los meses. Porque hay gente que termina usando la bicicleta en la línea de crédito. Entonces yo refinancio mis deudas. Si por ejemplo estábamos en 400.000 en todas estas deudas que yo pagaba de diferentes cosas, yo refinancio y tal vez dejo en 300.000. A un poquito más largo plazo, pero quedo con 100.000 pesos que me tengo de holgura mes a mes para poder no estar asfixiado mensualmente, y es un buen momento para poder uno refinanciar las tasas, acercarse a todos los bancos, a todas las instituciones financieras. En tercer lugar, lo que yo le digo siempre a la gente, he dado varios consejos en televisión explicando esto, pero no tengo mucho el tiempo siempre para explicarlo, pero en simple es, primero, al estar las tasas bajas, tú puedes refinanciar el crédito hipotecario de tu propiedad, la propiedad que tú vives. Entonces, tú puedes en el fondo, si hoy día pagas un dividendo de 200 y lo tomaste el dividendo hace 6 años atrás, hoy día, a pesar de la alza de tasas, podría obtener un dividendo menor, tal vez de 180, o si estaba 20 años, llevarlo a 30 años y por ende me queda un dividendo mucho menor y por ende me queda más plata en el presupuesto mensualmente. Todo esto un poco para tener en un año que va a estar movido y por ende tener mayor tranquilidad y estabilidad financiera familiar. Entonces, refinanciar el dividendo, la tasa misma, pero también yo puedo levantar liquidez sobre mi casa. Y esto lo explico en simple. Yo tengo una propiedad que vale 2.500 UF, da lo mismo la verdad cuánto vale, este término es tremendamente práctico. Yo tengo una deuda de 1.000 y por ende tengo un patrimonio de 1.500. Mis activos siempre son iguales a mis pasivos más patrimonio. Siempre es igual el activo, es igual al pasivo más el patrimonio. Lo que yo tengo es igual a lo que le debo a alguien más lo que realmente es mío. Por ende, si mi deuda es 0, todo lo que yo tengo es igual a mi patrimonio. El pasivo pasa a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como las propiedades han tenido una gran plusvalía en los últimos 10 años, todos los que tienen propiedades pueden desde el patrimonio, es decir, ver cuánto vale tu propiedad en el mercado, llamo al banco, le digo, oye, ¿cuánto debo en esta propiedad? Debes 1.500, debes 1.000, el activo vale 2.500 lo que se vende en la zona, entonces tengo un patrimonio de 1.500. El banco te puede refinanciar hasta un 70% de ese patrimonio que tiene tu propiedad y te lo pasa como libre disponibilidad para tu bolsillo. Entonces yo pudiera tener un dividendo un poco más caro de 2.20 a 2.90, pero me quedé en este corto plazo con un 70% de 1.500 UF, que son alrededor de 950 UF, 28 millones de pesos disponibles ahora en el bolsillo. ¿Sí? Después yo voy a explicarles con más detalle, pero lo que quiero más dejarles es el bichito de, si tengo una propiedad, puedo tener más liquidez en el corto plazo y un dividendo un poco más alto en el largo plazo. Pero tengo dinero ahora, un dinero que no paga impuestos. Refinanciamiento no paga impuestos. Si estás desempleado es un buen momento para levantar tu emprendimiento porque lo que más se necesita es tiempo. Cuando yo quedé desempleado, en un momento en mi vida fue el momento cuando levantamos la empresa. Obviamente no fue un momento fácil, pero cuando uno tiene al Señor, la verdad es que Él te lleva a diferentes tipos de actividades, ideas, diseño, y uno tiene que obviamente estar lo más preparado posible. Y por eso yo siempre le digo a la gente, edúquese financieramente, lea libros, lea contenido, lea materiales, lea gente que está emprendiendo. Uno tiene, para aprender de algo, tiene que buscarse mentores. Pero creo que puede ser un muy buen momento. Y por otro lado, los que no tienen propiedades, el gobierno a través de todas las inversiones que va a hacer en gasto público, probablemente van a venir mucho empuje al subsidio de vivienda. Entonces también hay que estar preparado, si yo estoy arrendando, no estar en DICOM, tener ordenadita mis cuentas, tal vez algún tipo de ahorro, porque muy probablemente se va a empujar para reactivar la economía el próximo año temas de subsidio de vivienda. Sé fiel en tus diezmos y ofrendas. Recuerda que la economía del cielo nunca está en crisis. Nunca. Y ese es un tema muy relevante que lamentablemente en el mundo secular no lo puedo enseñar. Pero nosotros cuando me enseñan en la universidad que los recursos son limitados y tú vas a la Biblia, las multiplicaciones entonces estarían fuera de cualquier libro de economía. La Sulamita, ¿cierto? Jesús en la cruz de la multiplicación, los panes, los peces. Entonces, yo la verdad, es un consejo muy personal lo que yo he vivido en mis propias crisis. Nosotros hemos vivido la crisis del terremoto, la crisis subprime, ahora estamos viviendo esta crisis como familia, como empresa, y he visto grandes promesas y grandes coberturas que van a haber para los hijos de Dios. Pero uno tiene que habitar al abrigo del Altísimo. Cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, es el que habita, no el que visita.
Entonces la gente busca a Dios en la visita, en la urgencia. Pero otra cosa es habitar en su presencia, habitar en el tabernáculo. Yo cuando habito, yo tengo que caminar con su palabra. Y si yo camino con su palabra, caerán a tu lado 1000, a tu otro lado 10.000. Y tú pasas a ser el José de tu generación. José se movió con un nivel de gracia extraordinaria en la abundancia y en la... Dime que no. ¿Y Dios no sabía acá acerca de la crisis? ¿Dios lo pilló por sorpresa? El Señor sabía que venía la crisis. ¿Sí o no? Y eso voy a hablar al final. Plato de fondo, el postre. Proceso constituyente. Viene ahora un tema súper importante en abril y este proceso en resumen es: ¿quiere el cambio de la nueva constitución? ¿Va a ser una nueva constitución? ¿Sí o no? ¿Quiere una nueva constitución? Le van a ofrecer mixta, con una participación del Congreso, algunos miembros elegidos del Congreso, más miembros de la ciudadanía, y el otro es 100% una asamblea constituyente que es 100% con ciudadanía. Yo no voy a decirle si usted tiene que aceptar o rechazar, porque le dije, no voy a hablar de política ni de izquierda ni de derecha, ni de derecha de centro, voy a hablar del cielo. Usted le voy a dar un consejo. Mire lo que dijo George Washington cuando fundaron Estados Unidos y hicieron la Constitución. Me encantó. Y me quedan 10 minutos. Las sonrisas del cielo no se pueden mantener en una nación que no considera los caminos de Dios. Sus bendiciones van a ser removidas y reemplazadas por juicio. George Washington, 30 de abril de 1789, en el momento que funda Estados Unidos, en una iglesia que está hasta el día de hoy en Nueva York. Hasta el día de hoy. Está el Senado, está el Congreso. O sea, tú veías realmente líderes en la política que realmente eran temerosos de Dios. Y ahí va a haber una bendición de Dios. Entonces, en una hoja de una constitución de un país, usted tiene que preocuparse, sea el camino que usted decida, es que realmente el Señor le hable que en esa constitución tiene que ser una constitución basada, desde mi punto de vista, en los principios de Dios. Porque si no va a ser una constitución que solamente va a traer caos a una nación, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios, y uno cuando revisa la Biblia por 6.000 años atrás, su palabra permanece para siempre. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y revisar qué está en la constitución actual, hay principios de Dios, no hay principios de Dios, qué es lo que está, qué es lo que no está, y qué es lo que va a pasar en este cambio. Y por otro lado, entender que el derecho a la vida, el derecho a la familia, la definición de familia, etcétera, etcétera, son cosas fundamentales que están en la palabra de Dios. Así que piénselo, medítelo, ore, porque su voto y su participación es muy importante. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Aquí no estoy hablando del mundo, sino que la iglesia. Nos robaron lo más preciado. Esto el Señor me llevó a 1 Samuel 30, una palabra que sentía para la iglesia. Viene un tema de restitución de parte del Señor, pero nosotros nos sentimos cuando somos puro hombre acá. Cuando David y sus hombres en 1 Samuel 30 vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. ¿Les sale conocida la palabra fuego en esta última semana? Fuego en las ciudades, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y su mujer y sus hijos llevados cautivos. O sea, imagínate a ti como hombre que llegamos ahí y finalmente se llevan a todo lo que es más preciado. O sea, claramente se llevaron riquezas, se llevaron a tus hijos, se llevan a tu esposa. Y finalmente David alzaron su voz, dice que lloraron hasta que no les quedaron fuerza, pero en algún momento a David hablaban de apedrearlo. Y aquí es donde me encanta y donde yo siento la palabra con que nosotros tenemos que navegar un 2020. Dice, mas David, versículo 6, se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces cuando nosotros tenemos crisis de cualquier tipo, imagínate este nivel de crisis que te quitan toda tu familia, todos tus hijos, y muchos de ustedes cuando a mí Dios me dio esta palabra originalmente fue hace 5 años atrás cuando a mí me estafaron. Nosotros vimos una estafa familiar, yo podría haber perdido mi empresa en ese tiempo. Tuve grandes problemas, como te digo, con mi esposa porque obviamente la tensión familiar no fue menor. Y eso te trae una serie de cosas, porque si tú tienes problemas en tu matrimonio, problemas en tu negocio, problemas financieros, obviamente te trae una desestabilización con tus hijos. Entonces yo le he vivido que ese espíritu de Amalek cada cierto tiempo aparece. Y de hecho cuando nos vamos a la Biblia, Josué peleó contra cuando estaba Moisés con la mano arriba, y vino Aarón y Hur, ¿contra quién estaba peleando? Con los amalecitas. Y declara el Señor, mas yo guerrearé contra el espíritu de Amalek por todas las generaciones.
Entonces, nos vienen a quitar lo que es nuestro. Muchas de ustedes tal vez tienen a sus hijos perdidos con droga, situaciones de pareja con sus esposas. Darse cuenta que es literalmente el diablo a través de este espíritu de Amalek que busca destruir nuestras familias, quitarnos lo más preciado. Pero dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? O sea, este 2020 voy a recuperar mi empleo, voy a recuperar mi esposa, voy a recuperar a mis hijos, voy a recuperar los sueños que yo tenía, lo que me ha sido robado tal vez hace años, ni siquiera solamente acá en octubre, sino lo que fue robado sobre tu vida, sobre mi vida por años, los podré perseguir, los alcanzaré. Y dice, perseguiré, los podré alcanzar, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y esa es la palabra que yo te quiero dar para el 2020. Persíguelos, persigue tus sueños, no dejes tu matrimonio, aunque esté en una batalla, aunque estén separados, aunque estén a punto de separarse o están divorciados, tus hijos, los que están porque están cautivos, solamente tienen que salir de la cautividad. Y para eso tú tienes que ir y pararte e ir a la guerra. No es que solamente yo estoy orando en mi casa, si yo estoy desempleado y tengo que ponerme la mejor ropa posible y salir a buscar trabajo y salir a poder emprender y salir a hacer algo. Y eso el Señor lo dice, acá hay fe, yo lo voy a bendecir. Tienes que moverte. Tienes que moverte, porque la economía del cielo no se va a manejar como la economía de Chile. Tú estás en otra etapa espiritual, estás en un lugar arriba. El Señor te guarda en su tabernáculo, pero tenemos que ir y buscarlo. Entonces, el Señor finalmente, David va con 400 hombres, se encuentra con un egipcio, el egipcio le da todo el dato, dónde están ubicados, qué pasó, en qué lugar georreferencia. Y finalmente este egipcio le dice, mira, están acá, a mí me botaron porque estaba enfermo. Y finalmente los encuentra desparramados sobre toda aquella tierra. Y deben haber sido hartos. Yo cuando leía esta palabra, yo imaginaba desparramados como que suena que eran hartos. Y ellos eran 400 nomás, no eran tantos. Y ahí tú te das cuenta que Dios es un Dios de los valles, de los montes, con pocos, con muchos, lo puede hacer igual. Él lo que necesita es, me fortalezco en Él, lo busco en lo secreto. Porque ¿qué hacía el chileno? Busca el pituto. ¿Qué es lo que te digo? Busca el pituto del cielo. Vas abajo, sacas agua, tomas la palabra y vas a la guerra. Y Él te está dando la victoria. Anda, los perseguirás y los alcanzarás. No importa el número, no importa dónde están. Estamos hablando de gente brava. Los amalecitas, lo mismo que fue enviado contra Estados Unidos en la guerra de Irak y Afganistán, que no alcancé a contarle esa parte, cuando Estados Unidos viene la guerra del terrorismo después de las Torres Gemelas y se meten en guerra interminable allá. Ellos terminan peleando contra los habitantes de Nínive, que en un momento les predicó Jonás, que eran los asirios. Los asirios te capturaban y ¿sabes lo que hacían los asirios para amedrentarte? Te despellejaban. O sea, estamos hablando que cuando el Señor levanta enemigos y nosotros como país no despertamos en el arrepentimiento y que el Señor sabe en nuestra tierra, nos levanta enemigos contra nosotros. Y eso véalo en Israel, véalo en Estados Unidos, véalo en cualquier país. Nosotros tenemos que tener claro que somos parte irresponsable del gran mover del Señor sobre Chile, que voy a hablar de eso ahora. Entonces, dice que lo hirió a todos hasta la tarde del día siguiente, no escapó ninguno, 400 jóvenes. ¿Y qué pasó? Que finalmente no le faltó alguna cosa, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó. Eso es, no te va a faltar nada, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus bienes, ni tu negocio. Si fue quemado, va a ser una restitución que solamente Él lo puede hacer. Yo creo que viene un camino de la restitución sobre el pueblo de Dios, y esa restitución nosotros la tenemos que traer sobre nuestro país. La responsabilidad que tenemos al nacer acá tiene que ver justamente con ello. Voy cerrando. Mira lo que dice Proverbios 6:31. Pero si lo atrapas, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Nosotros, el Señor nos puede restituir 7 veces lo que el diablo nos ha robado. Nuestro país, nuestra familia, con nuestros hijos. Porque muchas veces hemos creído mentiras. Hemos vivido por el lado de que es insuficiente, que es escaso, pero el Padre realmente quiere abrirnos las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Porque ese es un padre. Si mi hijo quiere más sandía, le voy a decir, no quiero darte más sandía. O no le quiere dar más sandía si tiene que comer más sandía. ¿Cierto? Conclusiones finales. Estoy aterrizando, pero como lanchila se le tira arriba, pero estoy justo aterrizando.
Lo siento, pero hoy día sí que tenía hartas cosas que decir. Primero, cambiamos el paradigma de que el cambio real viene de la derecha o de la izquierda. El cambio real viene de ser transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo desde dentro hacia afuera. Lo que nosotros necesitamos es orar por nuestro Congreso, orar por nuestro presidente, por la nación, porque obviamente si nosotros oramos por paz por la ciudad, por la nación, nosotros vamos a tener paz. Por supuesto que tienen que haber varios cambios y varias situaciones profundas que Chile tiene que cambian por ley. Pero para eso nosotros tenemos que ser agentes activos de entender que sea del color político que sea, nosotros necesitamos que las personas conozcan a Jesucristo, porque es el único que realmente puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Porque todos los discursos son lindos, todos los discursos que yo escucho de todos los colores políticos son maravillosos, todos, ¿has visto un discurso? Son todos buenos, en general, son todos súper buenos. Y todos apelan a la justicia social, pero realmente por los frutos uno conoce el árbol. Y yo lo que necesito es ver frutos. Yo le digo a mi hijo me dice, oye papá, es que tengo un amigo y todo, y le empiezo a enseñar desde chiquitito, pobrecito. Le digo, hijo, no todos los que se hacen amigos son amigos. Las amistades se prueban, la gente se prueba, los matrimonios se prueban. Los frutos son los que te hablan de la vida de una persona. ¿Cómo está en su familia? ¿Cómo está con su hijo? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su carrera profesional o en el ambiente público? Entonces yo no digo en esto desconfiar de todo el mundo, pero son los frutos los que nos hablan del árbol, porque todo el mundo dice que es manzana, pero después veo naranja, veo pera, entonces la cuestión es manzana. Entonces nosotros tenemos que ser parte relevante de este cambio y les quiero hablar de un sueño, aquí en mis últimos 20 segundos. Un sueño que tuve un mes antes de esta situación en septiembre, lo tuve en septiembre. Yo soñé que veía al presidente Sebastián Piñera en el sueño, entonces de repente me sentaba al lado de él, me sentaba ahí y le decía, ¿cómo es gobernar? Y él me decía, es difícil. Y yo desperté de ese sueño y me acuerdo que le conté a la Noemí, le dije, oye, Noemí, soñé con el presidente de la República, yo la verdad no estoy en política, nada de eso, pero igual era como raro, como soñar con un presidente. Y después el Señor en los secretos me dice, viene una gran batalla, otro día después me dice, vienen batallas grandes que se van a librar en el Congreso, de la nada, y después viene un gran avivamiento sobre Chile. Entonces cuando pasó lo del metro y todo lo que se han visto ustedes de la presidencia de esta nación, se darán cuenta que dije, uy, me avisó antes y no me había dado ni cuenta de lo que el Señor tiene. Entonces, ¿qué me pasó con este avisado antes? De que Él conoce los tiempos, de que Él conoce el futuro, de que no hay nada que se escape de su mano. Pero Él va a actuar en la medida que su pueblo también actúe. ¿Se entiende, cierto? Había un Moisés, había un Josué, había un Jesús, había un ser humano que pasaba sangre por acá, ¿cierto? Con algún tipo de RH positivo o negativo, y Dios obraba y miraba en su misericordia la tierra. Entonces, ¿qué haremos para que este avivamiento permanezca? Finalmente tiene que ver con discipular a la nación. Vamos ahora ya a ministrar. Para que este avivamiento permanezca, y con esto cierro, tiene que ver en que nosotros siempre hemos discipulado personas, pero creo que la iglesia del Señor tiene que tomar un paso en discipular también a la nación. Y para discipular a la nación, nosotros tenemos que ser sal y luz en todas las áreas de la sociedad. Economía, gobierno, colegios, educación, artes, entretenimiento, jugadores de fútbol tan buenos como yo, etc. Eso es lo que tiene que pasar en una nación, cambiarla, porque hoy día la iglesia es afectada por la cultura, pero nosotros difícilmente vamos a cambiar la cultura. ¿Me logro explicar? Cuando uno habla de la cultura y dice, Latinoamérica, te chantean, son mentirosos, se quedan con... Esa es como cuando tú decís cultura latinoamericana. El papá se fue de la casa, el hijo cabro chico queda solo. ¿Sí o no? Esa es la cultura latinoamericana. Y eso es influir y cambiar la cultura. Ese es el trabajo cuando viene realmente, desde mi punto de vista, que un avivamiento permanezca. Y quiero hacer un llamado ahora. Vamos a orar en estos últimos minutos que me quedan. Por favor, si se pueden todos poner de pie. Quiero hacer un llamado especial. Nunca lo he hecho, así que me va a tocar hacerlo por primera vez. Con todo lo que está pasando en la crisis social, crisis familiar, crisis política, crisis moral, son varias crisis juntas, yo quiero hacer un llamado especial porque quiero orar por personas que tienen un llamado a entrar en áreas de influencia. Áreas de influencia de servicio público, áreas de influencia de poder entrar, no sé, a las comunicaciones, áreas de influencia en la economía, en todas las áreas de la sociedad, que hoy día están haciendo cosas, pero necesitan un empuje. Yo quiero pedirte que puedas pasar adelante
Y quiero orar por ti ahora. Personas que sienten en su corazón, ¿sabes qué? Yo también quiero entrar ahora al servicio público, a mí me encantaría hacer algo por mi país, yo veo cómo hay gente sufriendo. Y yo siempre le digo a mi esposa, la iglesia tiene un efecto acá, pero imagínate tú cuando cambias la ley de una nación. Tú cambias un país completo. Señor, yo quiero orar en esta mañana por cada uno de tus hijos que tienen un llamado. Yo quiero bendecir sus vidas, bendigo sus finanzas, bendigo tu casa, tu artesa de amasar, bendigo tu entrar, bendigo tu salir. Yo declaro que la lluvia temprana y tardía vendrá sobre toda obra de tus manos. Yo bendigo tu corazón porque será un corazón para bendecir la nación. Yo declaro que tú influirás en las áreas de gobierno, en las artes, en las comunicaciones, influirás en la educación, influirás en la economía. Yo bendigo tus manos porque bendecirán a miles. Yo declaro, no tengas temor, no sientas miedo, no pienses que estás solo, porque yo sé que el Señor dice, en todo lo que hay en tu corazón, hazlo, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo porque tu corazón se alineó al corazón de David. Yo oro por una unción especial como la unción de David. Que David se movía como un cantor, como un salmista, como un adorador. Era una persona que obedecía la palabra de Dios, que anhelaba estar con el Señor en sus puertas de gracia. Pero a la vez David era un hombre de guerra. Era un hombre que peleaba, era un hombre que batalló con Goliat, era un hombre que tenía un ejército al lado de él, era un hombre que estuvo en la cueva de Adulam, es un hombre que fue rey, es un hombre que estuvo en política, es un hombre que le tocó gobernar. Yo oro porque esa unción del rey David venga sobre tu vida. Una unción mezclada, una unción que se mueve en cada una de las áreas. Yo oro por integridad para tu vida. Yo oro porque el Señor te dé el temor en cada cosa que tú haces, en cada decisión, cada peldaño. Yo oro por lo que falta, yo oro por esa escalera adicional que el Señor la ponga, ese contacto con una persona de fuera, una persona de dentro, lo que tú necesitas, toda la obra del Padre. Yo declaro que tú te preparas para el gran avivamiento y vas a ser parte de ello. No te vas a quedar fuera de lo que el Señor va a hacer sobre nuestra nación. Yo creo en el corazón de estos chilenos, Señor, y yo los bendigo con todo mi corazón. Y Señor, yo quiero hacer una segunda bendición y que tiene que ver con las finanzas. Yo declaro que va a haber una transferencia de finanzas. Pon tus manos adelante. Yo declaro que va a venir una transferencia de las finanzas del injusto al justo. Yo declaro que las riquezas del pecador vienen en esta crisis sobre su casa, sobre sus hijos, para las finanzas que necesitamos para mover el reino. Yo declaro, Señor, sobre cada familia que está acá representada, que, Señor, su tinaja de amasar nunca esté vacía. Yo declaro que se multiplica el aceite, se multiplica el pan, se multiplica el gozo. Yo todo lo que yo porto, yo te lo entrego. Toda la gracia, todo el favor, donde tú vayas, donde tú diseñes algo, donde tú trabajes, emprendas, no emprendas, empleas. Señor, yo declaro que tú llevas a tus hijos en un tiempo espiritual extraordinario, el 2020. Yo declaro, Señor, que ellos nunca verán, Señor, su artesa de amasar ni su tinaja escasear, sino para poder bendecir a muchos, bendecir a muchos. Yo te bendigo, declaro todo el reino abierto, los cielos abiertos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.